porque fíjate que con una diferencia de metros se llevan a cabo dos robos bastante insólitos, pero que por cierto son muy llamativos. Tiene relación con el robo a semáforo y también a luminaria. ¿Escuchó bien? Un semáforo y luminaria pública. Hechos que se concretan con unos metros de diferencia y con videos que son muy llamativos. Fíjate que tal vez el que más llama la atención es el que tiene relación con una luminaria pública que fue robada. Para que ahí podamos ir viendo las imágenes, son dos sujetos que comienzan a identificar cuál es la luminaria que quieren robar. Primero que todo, toman una soga, logran amarrar esta soga a la luminaria que se quieren robar, comienzan a trepar el poste, el mástil que finalmente sostiene esta luminaria, como si se tratara casi que subiendo un caño, por decirlo de alguna manera, mientras en paralelo el ayudante, el acompañante del delito, va a buscar un vehículo, un camión. Este mismo camión lo comienza a retroceder y amarran esta soga al camión. Una vez que consiguen amarrar esto, comienzan a acelerar y finalmente la luminaria termina cayendo. De esa manera se llevan esta parte de la luminaria y que por cierto genera todo un problema para los vecinos. Estamos hablando que son lugares que son iluminados precisamente por este tipo de elementos que terminan quedando totalmente a oscuras, generando inseguridad, que transforma todo esto en un lugar absolutamente oscuro producto de este robo, y que llama la atención el ingenio, la forma en que se coordinan para poder robar precisamente este tipo de elementos. Y a esto se suma otro registro que llega hasta nuestro WhatsApp de denuncias, que tiene relación con el robo a un semáforo, tal cual usted está escuchando, en donde también con mucho ingenio, amarrando algunos elementos a esta luz roja que estaba a esa hora en este semáforo, lo comienzan a jalar con tanta fuerza que finalmente esto termina cayendo. Una vez que cae, lo sube en su hombro y se retira del lugar como Pedro por su casa. Pero claro, no era Pedro ni tampoco era su casa, se trata de el robo a un semáforo que ocurre también en este sector de Avenida Las Torres con la caletera de Américo Vespucio, en donde distanciado por algunos metros solamente se concretan estos dos robos que realmente no hay otra forma de definirlos que como insólito, en donde muestran coordinación y que seguramente la pregunta es ¿qué ganan con esto? ¿Cuál es la ganancia? Tal vez la reducción, la venta de estos elementos en algún mercado, algo de dinero van a sacar, y todos los problemas que esto trae consigo. No hay que ni explicar mucho lo que genera que un semáforo termine apagado, no pueda ser utilizado, el caos vial que esto puede generar, y también en el caso de las luminarias públicas, en donde estamos hablando de lugares que finalmente quedan a oscuras, producto también de estos robos. Se genera situaciones, lugares inseguros, porque es la luz finalmente lo que muchas veces ahuyenta, espanta al delincuente. Cuando estos lugares están más a oscuras, finalmente se generan un sector más propicio para cometer diversos delitos. Por ende, la preocupación. Vamos a escuchar declaraciones en torno a estos insólitos robos. No era tan recurrente, realmente esto está pasando hace como un mes, y si puede ver también en las calles se están robando también la tapa de los sumideros. Entonces, no sé, eso ha empezado a pasar hace pocas semanas, un mes. Sí afecta demasiado el tema, porque se puede producir accidente, no sabes dónde doblar, si doblar o no doblar, si seguir o no seguir. Está bueno que empiecen a poner ojo con el tema de los semáforos, porque en varias partes ya se han robado semáforos. Sí, está medio complicado el sector acá. Se ha puesto más complejo. Aquí pasa de todo, se roban los basureros, los semáforos. Inclusive yo aquí ando trayendo una alarma, porque en caso dado sirve para persuadir. Curiosa la situación que está ocurriendo. Bueno, hace rato que se están robando todo, pero no habíamos visto este tipo de bandas que está arrasando con infraestructura pública, ¿no? Semáforos, no sé, bueno, todo lo pueden reducir. La pregunta es
¿En qué lugar, en qué punto serán lugares que acopian chatarra? Es súper extraño. También hablaban ahí de que sacaban las tapas de los sumideros, los basureros. Los basureros quizás es algo que se ha visto más, pero un semáforo yo creo que responde a maldad más que nada, porque francamente, ¿para qué te puede servir incluso la reducción de eso? Y viste lo que decía la señora que anda con esa alarma portátil. A ese nivel ha tenido que llegar las personas para protegerse ante estas situaciones, porque ven que finalmente ya nada está libre, ni siquiera los semáforos o los sumideros de las calles. No, y por supuesto que lo más llamativo además, Paloma Gonzalo, es la manera organizada como llevan a cabo y concretan este robo. Vas con una camioneta. Es un video que yo lo revisaba en mi teléfono, no dura más de 2 minutos, y en 2 minutos tienen la capacidad de subir, amarrar esta soga a la luminaria, lograr estacionar una camioneta, amarrar a su vehículo la soga, lograr sacar la luminaria desde donde se encuentre y finalmente llevársela. Son robos que concretan en poco más de 1 minuto, 2 minutos, y que por eso también va de la mano con el llamado de los vecinos en torno a esta fiscalización constante, ¿no? Porque tal vez si hubiesen vehículos ahí circulando, hubiesen evitado, lo hubiesen detectado y no se generan los problemas asociados a que luego este mismo sector se genera un sector absolutamente de inseguridad producto de la oscuridad provocada por este tipo de robos. Sí, sumamente lamentable, Danilo. Muchas gracias, que te vaya bien. Gracias, Danilo. Buen día.